¿Y de qué color es el gato? Es... ¿Tú crees que puede ser alguien que le guste a Katy? no tengo ni idea. Yo creo que si a mí me dicen que Erika tiene que perder 3 kilos... Buenos días, familia. Por fin, no os vais a creer esto, pero ya apagaron la calefacción en todas las casas, ya que no sabéis qué temperatura tenemos hoy. Por fin, 29 grados. De estar a 20 bajo cero, 15 bajo cero hace no mucho tiempo, hoy estamos a 29 y la verdad es que la ciudad se ve súper bonita y tengo algunas cositas que quiero enseñaros. Y tengo algunas noticias también que quiero hablar con vosotros. Pero primero os voy a enseñar, como siempre, cómo está el cielo. Y así está el cielo, familia. Mirad qué verdes están ya los árboles, cómo ha cambiado todo. ¿Os acordáis cuando ese árbol no tenía ni una sola hoja? Y mirad cómo está ahora. Vale, pues entramos en casita, que quiero contaros unas cosas. Ay, me iba a beber esta agua, pero resulta que estoy leyendo y tiene un montón de sal, un montón de sodio. Y no estoy seguro que esto sea demasiado bueno beber mucho. Es que últimamente me está dando por beber esta agua mineral, esta y otra marca que se llama Borjomi y otra que se llama Stau. Y la verdad es que me gustan mucho, pero estaba leyendo, no sé, me puse de repente a leer y es que tiene un montón de sodio y tal, y no sé, me da miedo de que tomar tanto de esto no sea muy bueno. Voy a echarle mejor un vistazo antes de acabármelo. Y os quería contar una cosa, ¿vale? Sabéis que, bueno, tengo que contaros unas cositas de Daniela, unas cositas que estamos haciendo Katy y yo, y tenemos unas cuantas novedades con respecto al canal, porque resulta que esto es una evolución constante. No paramos quietos, sobre todo yo, que Katy dice que no paro, porque Katy al final tiene sus cosas, está, digamos así, más puesta, hace todo el tiempo más o menos lo mismo, pero yo no paro, yo estoy siempre intentando buscar cosas diferentes, siempre he sido así. Y bueno, pero lo que quería deciros es que con respecto a Erika, el otro día, no sé si lo visteis, hemos subido un blog en el otro canal, en JP Family, enseñando el examen final de la Academia de Baile y tal, y bueno, algunos me habéis comentado que qué guay está, que guau, que lo que hacen que está muy bien y tal y cual. Bueno, sabéis que habíamos pensado pues ya quitar a Erika de la academia porque pensábamos que era demasiado exigente, porque pensábamos que le quita un montón de tiempo, que está siempre cansada, siempre nerviosa, sobre todo antes de las competiciones y todo esto, ¿vale? Pero resulta que Erika ha aprobado el examen, ha aprobado la prueba, pues les dieron una especie de papel con todas las notas, las cosas a mejorar, todo lo que tenía que hacer, bueno, a ella y a todos. Unos niños que leyéndolo pues se pusieron a llorar, estaban un drama que había ahí, que no puede ser, que me digan que tengo que estirar, que me digan que hacer esto, que lo otro. Erika estaba súper tranquila, ¿vale? Ella es así, ella es nerviosa a veces y otras veces cuando todo el mundo está llorando, ella está así, mientras todos lloran, ¿vale? Ella es así, es un poquito a veces como yo también. El caso es que aprobó el examen y la profesora se acercó a nosotros y nos dijo, oye, vamos a ver qué tal y qué tal ahora en las vacaciones y tal, porque hay muchos niños que en esas vacaciones pues se van a quedar aquí porque en la academia hay cursos intensivos, ¿vale? Y están prácticamente todo el verano, 6 horas, bueno, tienen primero 4 horas, luego comen, no, son 7 horas, porque son 4 horas de entrenamiento, comen 1 horita, luego 1 horita estiran y otras 2 horas de entrenamiento, son 7, ¿vale? En total. Y bueno, le dijimos que nosotros pues nos íbamos a ir de vacaciones y tal y cual, y nos dijo, bueno, qué pena que os vais de vacaciones y tal, pero bueno, que Erika siga entrenando y siga a tope. Y le preguntó a Erika, porque ahora en septiembre, cuando vuelvas, me imagino que ya vas a hacer, y ya entonces le empezó a mencionar todas las cosas que a Erika todavía tiene que terminar de trabajar, que aún no se sabe. Entonces, al final tienes que terminar de hacer esto y esto y esto y esto. Y Erika dijo, sí, claro que sí, cuando yo venga de vacaciones, cuando regrese, voy a estar a tope y tal y cual. Y claro, por un lado, yo digo, bueno, pues este es el último día que Erika va a estar en la academia, y por otro lado la veo tan entusiasmada, tan feliz de que le digan eso, de haber aprobado el examen y todo, así que luego salimos de ahí del examen, nos fuimos a tomar un cafecito a una cafetería que vosotros sabéis, y entonces hablamos con ella.
y nos dice, papi, yo me quiero quedar. Y le decimos, pero cariño, vamos a ver, dices que estás cansada, que te agobias, que te pones muy nerviosa antes de los campeonatos. Y dice, ya papi, ya lo sé, pero yo me quiero quedar. Me quiero quedar por mis amigos, me quiero quedar por todas las cosas que me gustan, por todas las cosas. Fijaros la madurez que tuvo en ese momento, porque dice, yo sé que este año he estado haciendo a veces un poquito el vago, pero yo quiero ponerme las pilas porque quiero no defraudar a la profesora. Y entonces, claro, son unas palabras que nos han dejado un poco así medio tocados, que hemos dicho, oye, pues sí tiene razón. Y sí tiene razón, porque es que hemos estado buscando, la verdad es que hemos estado buscando otros deportes, hemos estado buscando otras academias de baile, pero básicamente es más de lo mismo. Es un montonazo de horas, es muchísima exigencia, hay algunas que tienen un poquito más, un poquito menos, pero todas son básicamente lo mismo. Y en la que está Erika ahora mismo es una de las más complicadas para entrar porque hacen casting, no cogen a todo el mundo. Por ejemplo, cuando cogieron a Erika, pues en el casting habían, Erika era la número 150 y algo, me imagino que habría como 200 niñas, y de esas 200 niñas cogieron a 40, 20 para una clase y 20 para otra. Entonces, claro, es algo que tú ya tienes y te da mucha penita perder, y más aún para irte a otro lugar que realmente no sabes cuál es. Eso en el tema de baile, porque, por ejemplo, hay 2 niñas de su equipo que sí que se fueron y que para el año que viene, pues para el curso que viene las van a suplir con casting. Van a hacer casting y van a meter a 2, pero Erika supuestamente está dentro y no tiene ya que hacer más casting, ya está. Entonces, habíamos buscado otros deportes, habíamos buscado voleibol. Voleibol, la misma historia, ¿vale? Era un montón de horas, un montón de tiempo y es lejos de aquí. Patinaje sobre hielo. A Erika le encanta patinar en hielo. Lo que pasa con el patinaje sobre hielo es que hay 2 cosas. Está el hockey sobre hielo y está el patinaje artístico. El hockey sobre hielo es un poquito bestia, ¿vale? Para ella, porque tiene que empezar a patinar muy bien y el entrenamiento también es muy exigente y muy temprano. Tenemos una amiga que su niña estaba en patinaje, en hockey, ¿vale? Y entrenaban todos los días a las 7, empezaban a las 7 de la mañana hasta las 9, porque a las 9 estaba el equipo profesional que empezaba a entrenar, ¿vale? Entonces, claro, ellas están, digamos así, los ratitos que la pista de hielo está libre, desde las 7 de la mañana hasta las 9, eso todos los días. Entonces, despertar a Erika todos los días a las 6 de la mañana para ir a patinar es como que, chico, ya tenemos la academia de baile, ya estamos como que bastante a tope. En voleibol lo mismo, os digo. Natación, Erika no quiere. Erika no quiere natación, le encanta nadar, le encanta la piscina, pero no quiere natación. Así que hemos pensado que lo más probable, no lo tenemos 100% confirmado, pero que lo más probable es que se va a quedar en la academia. También le dijeron una cosa que a Erika le gustó. Resulta que en esta academia a todas las niñas las pesan. Las pesan según la evolución que van teniendo, según la edad que tienen, según lo que miden y según pues el tipo de complexión que tienen, ¿vale? Si tienen cuerpo atlético, cuerpo delgado. A Erika le dijeron que tenía que perder medio kilo, ¿vale? Entonces, medio kilo, bueno, está bien, o sea, medio kilo es en el verano, no atiborrarnos con heladitos ni con donuts, ¿vale? Cuidarnos un poquito y ya está. Pero es que hay niñas que le dijeron que tenían que perder 3 kilos. Y son niñas que yo a simple vista las veo y me parece que están bien. O sea, sí, a lo mejor alguna un poquito más que no debería estar, pero normalmente veo a las niñas que están bastante bien. Y perder 3 kilos, yo creo que si a mí me dicen que Erika tiene que perder 3 kilos, les digo, vale, pues Erika se va a otro deporte porque yo no quiero que Erika pierda 3 kilos, que se ponga tan al límite. Pero bueno, pero a Erika nada, medio kilito y tal, y medio kilito, como están creciendo, me imagino que el baremo cambia y cuando comience en septiembre, pues ya ese medio kilito, ya sea, como será un poquito más alta y tal, pues ya me imagino que estará dentro de la medida. Pero bueno, eso es lo que tenemos ahora con el tema de baile y el tema de Daniela. Os lo voy a contar dentro de un ratito, a ver si ella misma os lo cuenta. Hoy tenemos cositas que hacer. Nosotros ya hemos desayunado. Ahora tengo que terminar de trabajar con un vídeo. Tengo novedades de los canales de YouTube. Tengo unas novedades sobre los canales que os lo voy a contar
que os lo voy a contar, todavía no, pero os lo voy a contar. Y bueno, nos vamos a dar un paseíto por la ciudad, os voy a enseñar ese día a día nuestro. No os voy a enseñar las partes turísticas, que esas ya las podéis ver en cualquier sitio, pero os voy a enseñar donde nosotros pasamos el tiempo y tal, para que veáis cómo ha cambiado desde el invierno hasta ahora. Y bueno, así que vámonos a dar un paseíto. Por cierto, quiero ver si tenemos que pedir algo en el súper. Vamos a ver qué nos puede faltar por aquí. Ahora aquí tengo, mirad, tengo melón, tengo quesito, estos son unos champiñones que Katy va a marinar, tenemos smetana, tenemos el jren, tenemos aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, este es un quesito también, este es un quesito feta, este es tabarok de Danielita, y no sé por qué no lo está, ¿no caduca esto? Esto caduca, vale, todavía está bien. Aquí tenemos pollito, tenemos esta agüita que ya la he metido aquí, queso, tenemos fresas, tenemos nata, tenemos yogures, tenemos aquí más fresas. Mirad las fresitas que hemos comprado ayer. Estas son de Azerbaiyán y están muy, muy, muy ricas. Estas están dulcitas, están, de verdad, están buenísimas. Se la compramos a unos chicos que son de Azerbaiyán, que las traen, y la verdad están buenísimas. Vale, pues aguacates, tomatitos. Aquí tenemos una carnita que es como una especie de carpaccio, ¿vale? Pero más grueso, está buenísimo. Vale, pues nada, aquí ¿qué nos queda? Tenemos huevitos, tenemos esto. Vale, me imagino que tendremos que comprar un poquito de leche, algo de pescadito. Esta es una mantequilla, luego os la enseño, pero es una mantequilla casera que compramos, que no es industrial y está buenísima. Vale, pues las salsitas, aquí tenemos este repollito marinado, que luego también os puedo enseñar cómo lo preparamos. Y nada, creo que no nos queda más, nos queda por comprar leche, algo de pescadito o de carnita, luego lo miramos. Y ya está, vale. Pues tampoco necesitamos tantas cosas, la verdad. Mirar la última de Erika. Tiene esa muñeca ahí, ¿vale? Que creo que es Encantimals esa muñeca. Y tiene otra aquí que solamente ha dejado la cabeza. Mirad, solamente ha dejado la cabeza. Pero resulta que se le ha roto la cabeza de la muñeca, pero yo me encuentro las tijeras estas y cuando me doy cuenta me dice Katy, cariño, si Erika ha estado cortándole el pelo a la muñeca, resulta que la ha trasquilado, le ha cortado, mirad esto, le ha cortado un montón de pelo. Mirad cómo la ha dejado. Es que Erika es así, ¿eh? Erika hoy está súper contenta porque ha salido del cole pletórica por algún motivo. No sé si habrá tenido algún examen. Erika, ¿tuviste algún examen hoy? Sí, tuve un examen. ¿De qué? De matemáticas sí tengo un 3. ¿Un test de qué? Un test de matemáticas. ¿Y tengo qué? un 3. Ah, ¿tienes un 3? Sí, y no un 2, por eso estoy happy. Erika, pero escucha, un 3 no está bien. Un 3 ahí medio aprobado, pero no está perfecto. Pero no es un 2. No, Erika, no es Y un... además, si tengo 2 3, tengo un 6. No. Si sacas 2-3 en un examen, no es que tienes un 6, tienes un 3 en promedio. No, y si tengo 2 2, tengo un 4. Erika, no va así, va por promedio. Pues me por lo has dicho que va así. No, Erika, pero te lo dije de broma. Es que el otro día de broma me dice, es que voy a sacar un 2 en un examen, porque aquí en Rusia va del 1 al 5. Y yo le dije, si por ejemplo tienes un 2 y luego sacas otro 2, es un 4, pero te lo dije de broma. Melón. Pero venga el ascensor que se cierra. Se cierra porque tú lo cierras, tienes que apretar el botón para que no se cierre. Entonces, ¿contenta? Sí. ¿Nos vamos a dibujo? Sí. Hoy tiene clase de dibujo. Sí. ¿Y qué? Ya les he contado lo de baile, que estamos ahí, que parece que te quedas. Sí. ¿No? ¿Te quedas? Pero tenemos en verano que estar a mega tope. Tienes que aprender un montón de cosas, ¿eh? Ya estamos en casita. Katy, llegamos. Hello. How are you? Pues bien. Y le dieron un diploma por el inglés. Ah, muy bien, princesa, eso sí. Ya hemos comido y ahora estamos llevando a esta chica con este gato tan bonito. ¿A dónde? ¿A dónde vas? A dibujo. Erika, ay, ¿sabes qué? Katy. Erika me está diciendo que justamente estos días están dibujando un gato. ¿Ah, sí? Ya lo sé, es que llevas la chuleta. Lleva el gato ahí en la camiseta. Para el gato, ¿eh? Es Ya lo verdad. estoy coloreando. ¿Y de qué color es el gato? Es como naranja y amarillo. Naranja y Ay, amarillo. pero me lo enseñaste el otro día, creo que una foto me lo enseñó. Sí, tengo una foto.
¿Tienes una foto en el móvil? Sí, ahora Queremos verlo. Vale. A ver, ¿qué tal? A ver, ¿dónde está el A ver gato? si- ¿Cuántas fotos te has hecho después, Es que tiene un montón de fotos con sus amigas. ¡Hala, qué bonito! Bueno, primero era así y luego, primero era así y luego es así. Pues está chuli, está bonito. Y tenemos hoy, le estaba contando, Erika está diciendo que tiene calor porque tiene la camiseta negra. Es que con 29 grados aquí en la ciudad es un montonazo. Katy por una me dijo hoy que hacía tiempo que no tenía esa sensación de salir de casa en manga corta y sentir calor. Eso. Bueno. Siempre de chaqueta, fresquito, viento frío y cosas así. Ahora estás buscando sombra. Erika, te molesta un montón el sol, ¿a que sí? Sí. Es que no estamos acostumbrados al sol. Estamos todo el tiempo así. ¿Qué haces? Estoy haciendo así. Ah, ¿es para el sol? Sí. ¿O te estás haciendo fotos? No, no me estoy haciendo ninguna. O sea, usas el móvil como tapasol, Sí, como parasol. sí, No es mala idea, ¿eh? lo sé. Yo de pequeño usaba una gorra, pero tú usas el móvil. Es que yo no tengo ni gorra ni gafas. Oh, pobre. Oye, tú tampoco trajiste la gorra. Yo tampoco traje la gorra. Sí, ahora vas a tener insolación. Bueno, pues ya hemos dejado a Erika en su clase de dibujo, a ver con qué mega dibujo nos sorprende hoy. Y estamos esperando a que Daniela nos llame porque resulta que Daniela tiene que entregar hoy un trabajo que supuestamente es súper importante, ¿no, Katy? No, espera, me ha llamado antes en la Ah, ¿te mañana, llamó? pero se escuchaba mal, sí. Ah, yo no Lo sabía. de la economía, que le dijo el profesor que tenía que pasar uno de papel a la presentación de PowerPoint, se lo aprobaron, entonces ¿sí? ya está aprobada la asignatura. Y el ruso, pues el ruso también quedó con la profesora que hace, o sea, escribe todos los trabajos que tiene que hacer. Ajá. Y entonces le pone la nota media. Y entonces hoy tenía que hacer el trabajo uno de ellos. Ok. Porque hace un par de semanas que tenía dentista y No fue. no estaba presente, sí. Ujú. Entonces dijo que cuando llegó, o sea, ella llegó y mientras la profesora daba la clase a otro grupo que no tiene nada que ver con ellos. Entonces la profesora la sentó en la primera fila. Ajá. Y entonces Daniela dijo que luego llegó, entendí un chico, pero no sé, que llegó tarde y le tocó sentarse con ella. Ajá. Pero si ella es de primer curso, estos eran del cuarto. Wow. Entonces cuando el compañero se enteró de que está haciendo un trabajo, abrió el ordenador, como él no hace el trabajo, estaba estudiando, y le verificó y le ayudó a verificar todas las cosas que tenía que hacer. Es que Entonces Daniela... dijo que escribió fantástico, que todavía no tiene resultado, pero como lo comprobó todo el compi desconocido, pues... Que Daniela suele tener esa suerte. Sí. Yo no sé por qué, pero Daniela, por eso le estábamos insistiendo el otro día que comprara lotería, porque es que a Daniela todo le sale bien. Sí, porque me dijo que se sentó con ella y se puso a ayudarla. Bueno, pero si no tiene nada que hacer y tal, ¿verdad? Pues qué majo, a lo mejor le gusta. Uy, otro admirador secreto de Daniela. ¿Tú crees que puede ser alguien que le guste, Katy? No tengo ni idea. Madre mía, no sé yo. De ahí, de esta universidad, sale matrimonio. Seguro. No lo sé. Bueno, ¿dónde vamos entonces? ¿Vamos a tomarnos un cafecito? Sí. Y luego recogemos a Erika. ver si a dónde vamos está la chica que sí. me va a hacer, porque hay creo que 2 chicas que trabajan. Entonces el año pasado había como una limonada o tónica o no sé qué de matcha con frambuesa. Y este año no la tienen en la carta porque son como edición verano las cosas. Y te la hace así Y me aparte. dijo, si quieres te la puedo hacer. Y el otro día digo, no, todavía hace calor. No hace calor porque realmente hacía frío y andaba Sí. con chaqueta.
Pero hoy, si está ella, Te apetece un a montón, ver ¿no? si me la hace, sí. Ay, ojalá que haya suerte. Vamos a ver. Pues malas noticias. Resulta que fuimos a la cafetería esta, no está su amiga, y como no está su amiga, Kate dice vámonos para otro sitio. Así que nos vamos a ir a otro que también nos gusta, que es súper diferente, pero bueno, este también nos gusta Pero un ahí no montón. tengo amigas. Ahí no tienes amigas. No, pero están ricas los No, pastelitos. Los pastelitos están buenos, sí. Así que vamos a ver lo que... Lo que no hay ahí es el café. Bueno, sí hay café, pero no el que... No, pero vamos a coger un Mors, que es como una especie... Mors viene siendo como una especie de zumo, pero... De frutos de bosque, como más natural. de baba. ¿Este te gusta? Sí. Vale, pues uno de estos que se llama baba. Este. Qué bueno. A mí este me gustó un montón. Ese está bueno. Pero este tú dices ron babas, como con ron. Creo que, no sé si tradicionalmente podría serlo. Ahora mismo yo creo que es con Yo sirope creo y ya está. que de ron no tiene mucho. Y este yo me he cogido este. Estos, Normalmente son de 4 pétalas. ¿Sí? Estos huele, son como... estos huelen súper rico. Es que aquí hay unos cuantos. Mira, estos están todavía cerrados y estos se están abriendo, Katy, ¿viste? La sombra, todo por eso está todavía tan cerrado. A ver qué parte está el sol. Pero huelen rico estos. Sí, Los sí, que están abiertos. Sí, sí. Estos huelen súper rico. ¿Cómo se llama esto, Katy? Se llama sirén, pero en español no sé. Sirén. Sirén. Como el color lila es violeta. Ajá. Sirén. Mira, es lo mismo, pero están todavía muy pequeñitos y no han abierto. Es verdad. Ese es otro arbusto, que será otra variedad, otra forma. Y ese son castañas, pero las que no se comen. ¿Esos son Ese árbol, castañas? Son castañas, sí. Wow. De castañas. Lo único esas no se comen. Simplemente los niños juegan. Ah, sí, eso Erika a veces Porque las salen como cogía. bolas con pinchos y dentro está la castaña. Ese está súper bonito. Es de... Sí, este también. Ese no huele. ¿No huele? No, pero está bonito la castaña. Eso sí. Bueno, pero es que las castañas no huelen. ¿Tienen pinchos? Esos no, todavía. No, Pero ¿verdad? luego les crecen. Bueno, pues ya estamos en casita y Erika, ¿qué nos vas a enseñar? Os voy a enseñar mi gato. Tu famoso gato. Sí. A ver, a ver. Hay que enseñar en la ¡Wow! foto. Está súper bonito, pero ya está terminado, ¿no? Sí. Erika, ¿y sabes lo que no veo? Tu firma. ¿No lo has firmado? No. ¿Y cómo ni saben siquiera que- tiene el nombre. ¿Y cómo saben que es tuyo? Porque sé que es mío. ¿Es el único gato amarillo y naranja? No. ¿Y todos los gatos eran iguales? No. Tenían unos verdes, tenían unos amarillos, tenían unos azules y muchos. Gatos azules. Madre mía. Pero este te quedó bonito, ¿eh? Te quedó muy bonito, Erika. Felicidades. Está chulísimo. ¿El siguiente dibujo qué va a ser? ¿Un perro? No sé, eso lo tendré que ver en septiembre, porque es solo mayo. Erika, escucha. Venga, un favor. Pon esto y esto en el baño. Grande, please. Ok. ¿Y esto? Esta es tuya. ¿Y la de mí? Y la de mami es esta. Las patatas no te las llevas a tu habitación, ¿no? No. No, 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 no. No hace falta.
No hace falta, Erika. Lo que sí puedes hacer ahora, ¿sabes qué? Es beberte una leche. ¿Eh? Eso sí que quiero. ¿Si lo quieres? Vale, pues ven, póntela. Voy. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto. Esto. No hace falta que la calientes, ¿no? Porque con el día que hace... Sí, Sí que... que no hace falta calentarla porque hace muchísimo calor. Es casi 30. Es verdad. Es que ¿sabes qué pasa? Que a veces si te dicen que hacen 29 grados, dices, vale, pero si te dicen 30, dices, wow, qué calor, y la diferencia es una. Ya. Y la diferencia de 3 grados es mucha. Claro que no. No, no es tanta, entre 20 y... Porque mi amigo ha dicho, si hacen 30 grados aún no te puedes bañar, pero si hacen 33 o 31 ya te puedes bañar. O sea, si hacen 30 no puedes, pero 31 puedes. Por 1 grado. No, en caso no. Claro que te puedes bañar. ¿Qué decía? ¿La piscina? No, cariño. Te puedes bañar en cualquier momento. No sé. Además, de todas maneras, ten en cuenta que hay gente... Bueno, mañana me puedo bañar en cualquier momento, Erika, pero hasta ten- en menos 20. Pero ten en cuenta que el padre de mami, el abuelo, ¿vale? Cuando iba a España, en enero se metía en el mar. Y nadaba en el mar en enero. Bueno, sí, pero eso es España. Pero igual en España, en enero hace un montón de frío. No tanto. No tanto como aquí, pero hace un montón... No, eso no. Erika, no. Deja, no te puedes poner a comer patatas ahora. ¿Y qué me como? ¿Eh? ¿Qué me como para merendar? Para merendar, un batido de aire con oxígeno. Como le digo yo a Daniela. ¿Puedo merendar? ¿Palomitas? Sí. Pero casi no quedan. Pues me las como todas. Lávate las manos primero. Ya me las he comido. Ah, vale. Lávate las manos. No te has lavado nada y lo sabes. Madre mía. Yo tampoco me lavo las manos, por cierto. Erika, ¿tienes deberes para mañana? No. ¿Cero? Sí, ¿Cero patatero? sí. Porque hasta fin de curso no tengo más deberes. Siéntate aquí si quieres. Entonces Solo en el ciencias cole... sociales, pero- Entonces en el cole no estáis haciendo nada ya, casi. Sí. O sea, ya todo se Solo acabó. sí en sociales, pero en sociales no tengo nada para mañana. Qué guay. Yo también quiero así. Pero tú ya no vas al cole. Bueno, pero cuando yo iba al cole, me hubiera encantado que hubiera sido así. En serio te lo digo. Bueno, ¿tienes algún bolo o algo? Si quieres un bol, pero cógelas de ahí, bueno, toma. Que no me gusta coger siempre de la bolsa. Hala, ¿happy? Sí, ¿quieres? No. Vale. Pues por mí. Pues te vas a comer todas. Sí. No, imagínate. Es verdad, pancito. Este es el mejor pancito del mundo. El mejor pancito. No, Sí. el chivarista. ¿Y esta mañana te gustó el que te puse? Porque el que te puse esta mañana es de bueno, pero esta mañana te puse de gastronome, que era blandito. Lo que pasa es que el gastronome venden varios tipos de panes. O sea, no, gastronome no vende solamente un pan. A mí me gusta el otro pan. ¿Cuál otro? El otro no. No me acuerdo cuál es. Uno blandito. ¿Pero blandito cómo? Uno más blandito. Yo no me acuerdo cuál. O sea, pero ¿de cuál era? ¿Normal así de trigo o de qué? Era de gastronome. Venga, pero de gastronome. Pero yo no sé. Gastronome es el supermercado, pero no me puedes decir el de gastronome, porque en gastronome venden un montón de panes diferentes. No sé. Pon esto. Bueno. No. Podemos hacer No podemos hacer esto para el desayuno, cariño. No te vas a poner a comer pan ahora.
No te vas a poner a comer pan ahora, vamos a comprar pescadito, que es lo que vamos a cenar hoy. Lo vamos a cenar, sí, ahorita sí. Salmoncito, cariño. ¿Quieres ¿Hay algo mejor que el salmoncito? Sí, el bounty. Ay, yo no soy un pescado. Pues parece. Oye, ¿sabes? Gracias. ¿Sabes qué es lo que hacía yo cuando era pequeño? Pero no lo hagas. No, no te lo voy a decir. No, eso. En el ojo no. No te lo voy a decir, pero lo vas a hacer. Cuando termines las palomitas te lo digo. No, dime. Meterlas en leche, pero no lo hagas. No lo hagas, Erika, no lo hagas. No metas las palomitas en leche, es una guarrada. Porque quedan luego así todas... Gracias por la idea, está muy rico. ¿En serio? Sí. Erika, no. No, déjalo, en serio, va. Prueba. Que no quiero. Pues tienes. Escucha, Daniela, y después del Halls de Coca-Cola no veas lo rico que está. No sé. ¿Puedes cogerme unas fresas? ¿Las fresas? Pero no muchas, ¿eh? Échalo si quieres, anda, que te conozco. O sea, ¿quieres fresas únicamente para que yo me distraiga? Para tú hacer eso, ¿no? Te has llenado. Ah, ¿vas a coger una cuchara? Sí, lo voy a comer con una cuchara. ¿En serio? ¿Cuántas fresas te pongo? 5 o más. 5. O más, venga, va, 6. Erika, pero ¿qué pasa? Pero vamos a cenar ahora. No vas a querer comer el pescadito si te pones a comer todas las fresas. En el desayuno puedes comerte 1 kilo de fresas si quieres. Bueno, pues nada, resulta que Danielita va a venir ahora dentro de un ratito. Vamos a empezar a preparar la cena. Vamos a hacer unas cositas. Pescaditos, sí, el pescadito es muy bueno, Erika. Y bueno, familia, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo vlog, por estar con nosotros, comentarnos un montón todo lo que queráis. Leemos todos los comentarios y nada, nos vemos en el próximo vlog. Pasarla súper bien. ¡Chao! Chao. ¡Chao!